Soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto hoy el Evangelio y la reflexión dominical. No olvidemos que escuchar la palabra de Dios, reflexionarla en casa, en familia o en comunidad es de mucha ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Vida espiritual es seguir a Cristo y vivir el Evangelio. Del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 21 al 27. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a los discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos creciendo en la fe desde la realidad que vivimos y con los acontecimientos de la época. Queremos llegar a comprender cómo debe de ser la vida cristiana y la espiritualidad de cada uno. Queremos ser verdaderos discípulos de Jesús y eso sabemos ahora que se realiza desde nuestra fragilidad, como la de Pedro y los demás apóstoles. Pedro, hombre de poca fe. La madre de los Zebedeos buscaba el primer puesto para sus hijos. Decían los apóstoles: «¿Y nosotros que lo hemos dejado todo, qué nos va a tocar?». En el momento de la transfiguración en la montaña, Pedro dice: «Qué bueno es estar aquí. Hagamos 3 chozas». «¿Cómo vamos a dar de comer a tanta gente?», decían los apóstoles, cuando Jesús les mandaba: «Denles ustedes de comer». Seguir a Jesús y ser cristiano hoy es un grande desafío si queremos ser auténticos discípulos de Jesús. Hay que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra lógica humana mundana, nuestro proceder. Lo dice muy bien San Pablo en la carta a los Romanos en este domingo: «No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme interiormente». Esto es lo que permite ver la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Esta nueva manera de pensar es la que posibilita en nosotros un cambio. Es lo que permite adherirnos al Evangelio y al seguimiento de Jesús. Ahí está la gran problemática de Pedro que nos relata el Evangelio de hoy, de la gran problemática de la Iglesia, en nosotros y en el mundo. Estamos anclados a una manera de pensar centrada en el interés, en el yo y en el egoísmo injusto que mata. Una persona me decía después de haber pasado por varios problemas: «De ahora en adelante, primero yo, segundo yo, tercero yo».
Parece que cuando tenemos problemas y logramos superarnos, no aprendemos la lección de ir más allá de nuestro egoísmo. No es tan fácil salir de esto, pues esta manera de pensar la tenemos metida en todos lados, en la familia, comercio, mercado, educación, economía, política, ética y hasta en la religión. ¿Cuándo saldremos de nosotros mismos? ¿De nuestro egoísmo? ¿Del interés personal o del grupo? ¿Del afán por el dinero que mata? ¿De los deseos mezquinos de poder? Ahí viene el Evangelio de hoy, donde Jesús empieza a hablarnos de la muerte que le va a venir en Jerusalén. No es por casualidad, por destino, ni por un querer de Dios. La muerte que le viene a Jesús es consecuencia de un proyecto, de su palabra y de sus obras. Este anuncio de la pasión y la cruz de parte de Jesús es la clara presentación de que el mundo de aquellos días no quiere el proyecto de Jesús, pues Él manifiesta cuál es el sentido de nuestra vida aquí en el mundo. Lo dice así: el que quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por mí la encontrará. Esta es la manera de pensar que quiere Jesús para los discípulos y para nosotros. Esta debe de ser siempre la manera de pensar de la Iglesia. Somos cristianos e Iglesia que hemos venido para dar la vida. Aquí está la clave de toda la existencia humana: dar la vida, servir, desgastarse por lo demás sin esperar nada a cambio, ni de Dios. Solo nos toca servir, solo nos toca sembrar. Si nos quedamos solo viendo hacia sí mismos, a nuestras tristezas, dolores, enfermedades, penas y problemáticas familiares, entramos en un callejón sin salida. Hay que mirar al otro, abrir la ventana, las puertas. Hay otros que están peor que nosotros, más oprimidos y olvidados. Hay otros que están marginados y muriéndose. Abramos los ojos y veremos que la vida nos cambia al compartir con los demás. Una pena compartida es media pena, dice el refrán. Si hay que servir, la vida adquiere sentido cuando la vivimos para los demás, pues si no estamos en esta tierra para servir, todo se vuelve sin sentido y caos como lo percibimos ahora. Perder la vida por Cristo y el Evangelio significa desgastarse y pasar por este mundo haciendo el bien. Jesús no decae en su camino a Jerusalén, aunque presiente lo que puede suceder, pues en su vida lo que ha hecho Jesús es sanar, dar esperanza, quitar sufrimiento, mostrar compasión, decir de que Dios ama al marginado y que la religión no está ayudando al hombre, sino que los está marginando y llevando a olvidar lo primero, el reino y los pobres. Pedro no comprende esta nueva lógica todavía. No acepta este camino, pues trata de disuadir a Jesús. No lo permita Dios, le dice Pedro. Eso no te puede suceder a ti. Así habla Pedro. Así puede ser que hable el mundo. Así podemos hablar la iglesia. Así podemos hablar cada uno de nosotros. Jesús le hará ver a Pedro que necesita caminar más, conocerlo más de cerca. Quizás tendrá que llegar hasta la muerte y la resurrección de Jesús para entender que este mundo mata y aniquila lo bueno y noble. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Jesús le dice a Pedro: sigue caminando y aprendiendo, ponte detrás de mí y sigue creciendo en la vida de Dios. Pedro no entiende todavía que la vida de Jesús y la de Dios no es el poder y la gloria, sino el servicio y la manifestación de la máxima expresión del amor,
dar la vida por lo demás. Esta es la manera de pensar que Jesús quiere de nosotros, queridos hermanos, una vida en entrega y desgaste por los otros, salir de nuestras trincheras egoístas de protección y cuidado personal. Debemos arriesgarnos y perder nuestra imagen y perder el poder, pues de nada nos sirve quedar bien con los poderosos de este mundo. Con quien debemos quedar bien es con Dios. La vida se recobra dándola. La vida se recupera en la entrega total por el amor a los más pequeños. Esa es la grande seducción del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Esa es la gran apuesta que tenemos con Jesús, dejarnos seducir, conducir y apasionar con su vida, palabras y proyectos, porque a veces dudamos y no nos sentimos capaces. También podemos dar la vida por los demás. Podemos sentir ese fuego por dentro que experimenta el profeta, un fuego ardiente que no podemos contener y solo queremos hacer la voluntad del Padre. Por tanto, hermanos, dejémonos llenar por esta nueva manera de pensar de Jesús. El que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda por mí la encontrará. Esta manera de pensar está en todos los evangelios y no está hablando Jesús de una manera de ser religiosa, sino planteando a sus discípulos cuál es el verdadero valor de la vida humana. Pues hay dos alternativas: vivir una vida para salvarla o vivir una vida para perderla. ¿Cuál quieres? ¿Cuál es la del discípulo? Es claro, para el discípulo es perderla. Jesús propone para nosotros el camino más duro y menos atractivo. Ese camino es el que nos lleva a la salvación definitiva, el que da sentido a la vida y nos conduce a la felicidad plena. Hay más alegría en dar, que sería perder, que en recibir, que sería recobrar. Perder la vida significa el camino del que vive como Jesús, orientado hacia el proyecto del Padre. Saber renunciar a su propia seguridad y ganancia, buscando no solo el propio bien, sino también el de los demás. Este modo generoso de vivir es el que conduce al ser humano a la salvación. Pues, ¿qué futuro nos espera si vivimos de manera egoísta? Donde el yo es la razón última y el objetivo supremo de la vivencia y de la exigencia de cada persona. Donde solo se busca mi ganancia y ventaja frente al otro. No, estamos perdiendo el horizonte. Tener más productividad, consumo, bienestar material, poder sobre los demás. ¿Qué progreso es este? Que deja millones sin nada, cada vez más en la miseria, pobres que mueren de hambre, sin techo y enfermos. Y eso es lo que nos tiene mal a nivel individual, familiar y social. Necesitamos familias solidarias y políticas servidoras de los pobres, economía para todos y no para los grandes, una iglesia de hermanos y hermanas donde no hay desigualdades y marginaciones. Tenemos que aprender a perder para salvar la vida humana en todo el planeta. Señor Jesús, tengo sed de ti y de una familia solidaria. Señor Jesús, tengo hambre de una iglesia de hermanos y hermanas que nos amemos. Señor Jesús, te busco en los pequeños y en el servicio desinteresado. Señor Jesús, todo mi ser te añora y renuncia al poder egoísta. Señor Jesús, como la tierra reseca, añoro el agua, así te añora mi ser. Con afán te busco, pues mejor es tu amor
que mi yo egoísta. Levantaré mis manos en oración y te cantaré. Mejor es la justicia y el amor que miles de cosas y dinero sin razón. Te canto con gozo, pues eres mi sombra, mi auxilio, mi pasión. A ti me adhiero y a ti te sigo, por siempre y para siempre. Que el Padre de la Misericordia, Jesús nuestro Maestro, y el Espíritu que nos anima, les bendiga a todos. Amén. Paz y bien.